Mabel Lamkin estaba delante del escaparate de la boutique Eleanor's Fashion, mirando un elegante vestido azul oscuro con bordados plateados en el escote. Era exactamente lo que había estado buscando para el 10º aniversario de su matrimonio con Seb. Especial pero no llamativo, que realzara su figura pero moderadamente discreto. ¿Quieres probártelo? La propia Eleanor, una mujer canosa de gusto impecable, vestida con un austero traje pantalón, salió del fondo de la tienda. Supongo que sí, asintió Mabel, aunque aún faltan 3 semanas para el aniversario. Es mejor ocuparse de ello con antelación, sonrió Eleanor. Además, es el último de este estilo, talla 8, ideal para ti. En el probador, Mabel miró críticamente su reflejo. A sus 35 años, seguía siendo atractiva. Figura esbelta, pelo castaño suave, ojos marrones vivaces. El vestido le quedaba perfecto, resaltando su delgada cintura y sus finos hombros. A Seb le gustará, dijo en voz alta, y luego sintió una extraña punzada de duda. ¿Le gustaría? En los últimos meses su marido parecía casi ajeno a lo que ella llevaba puesto. Antes, siempre comentaba una blusa o un vestido nuevos, le hacía cumplidos. Ahora su mirada se deslizaba sobre ella sin detenerse, como si se hubiera convertido en parte de su entorno, familiar y desapercibida. ¡Espléndido!, exclamó Eleanor al entrar en el probador. Es como si estuviera hecho especialmente para ti. Mabel sonrió a su reflejo, alejando sus pensamientos ansiosos. Me lo llevo. Y tengo que elegir unos pendientes. 20 minutos más tarde salió de la boutique con un vestido bien empaquetado y una cajita de pendientes de plata. El primer paso está hecho, pensó Mabel, tachando mentalmente un punto de su lista de preparativos para el aniversario. Quedaban muchas más cosas por hacer. Reservar mesa en el Golden Horseshoe, el mejor restaurante de su pequeña ciudad de Pine Creek, encontrar un regalo especial para Seb, concertar una cita en el salón de belleza. 10 años de matrimonio era una cita seria. Mabel quería que esta velada fuera perfecta. Tal vez ayudaría a recuperar la calidez y la intimidad que parecían haber empezado a desaparecer de su relación en los últimos meses. Acomodándose en su viejo Honda, Mabel sacó su teléfono y llamó al Golden Horseshoe. Buenas tardes, me gustaría hacer una reserva para 2 personas para el 24 de mayo, dijo cuando contestó la recepcionista. ¿A qué nombre? Fremont. Seb y Mabel Fremont. Oh, SRA. Fremont. Claro que nos acordamos de usted. ¿Mesa junto a la ventana, como de costumbre? Mabel sonrió. Ella y Seb habían celebrado todos sus aniversarios en el Golden Horseshoe desde el primero. Era su ritual especial, que empezaba con una modesta cena justo después de la boda, en lugar de un viaje de novios, que entonces no podían permitirse. Sí, junto a la ventana, por favor, a las 8 de la tarde. Entendido. Estamos deseando verte. Al colgar el teléfono, Mabel se preguntó por un momento si debía avisar a Seb de la reserva ahora mismo. Decidió que no, que lo haría más cerca de la fecha. Su marido había estado tan ocupado en el trabajo últimamente que podía olvidarse de hablar. Su constante ajetreo era uno de los principales motivos de su ansiedad. Seb, un alto directivo de la compañía de seguros de los Prescott, siempre había trabajado mucho, pero solía dedicar tiempo a su familia, a sus aficiones juntos. Ahora se quedaba cada vez más tiempo hasta tarde en la oficina, llegaba a casa cansado y distante, y contestaba a sus preguntas sobre el día con respuestas de una sola palabra. Son dificultades pasajeras, se aseguró Mabel. La compañía de seguros estaba en expansión. Se abrían nuevas sucursales en las ciudades vecinas y la carga de trabajo de los directivos había aumentado. Cuando terminara este periodo de ajetreo, las cosas volverían a la normalidad. Pero había otro cambio más inquietante, la nueva costumbre de Seb de consultar constantemente su teléfono. Durante la cena, mientras veía una película, incluso en mitad de la noche, a veces se despertaba con la luz de la pantalla.
Cuando ella le preguntaba con quién se estaba mensajeando, Seb respondía vagamente, con los colegas o por trabajo. Un día, Mabel vio por casualidad un mensaje parpadeando en la pantalla de su teléfono. Te echo de menos. P. ¿Quién era P? ¿Un colega? ¿Un cliente? ¿O...? Cortó el pensamiento sin dejar que la duda se arraigara. No tenía pruebas reales, solo vagas sospechas. Y 10 años de matrimonio, 10 años de confianza y apoyo, significaban demasiado para ser destruidos por celos injustificados. Mabel arrancó el coche y se dirigió a la tienda de antigüedades de las afueras de la ciudad. Tenía una idea para un regalo, unos gemelos antiguos grabados con sus iniciales. A Seb le encantaban esas pequeñas cosas tan elegantes, aunque últimamente llevaba ropa más informal en lugar de los estrictos trajes que solía preferir. El trayecto duró unos 20 minutos. Mabel encendió la radio, pero la apagó rápidamente cuando sonó Fly Me to the Moon, la canción de su primer baile en la boda. De algún modo, aquellos versos románticos no le evocaban cálidos recuerdos, sino una extraña sensación de nostalgia por algo que parecía escapársele de las manos. La tienda de antigüedades, Tesoros del Pasado, estaba situada en un viejo edificio de ladrillo con vidrieras. Dentro olía a madera, cuero y tiempo. Ebenezer Wilkes, el dueño de la tienda, estaba sentado detrás del mostrador, ordenando una caja de objetos recién adquiridos. «Mabel», la saludó con la mano. «Qué agradable sorpresa. ¿Buscas algo especial?» «Hola, señor Wilkes. Sí, necesito un regalo para mi marido. Se acerca nuestro 10º aniversario». «10 años», sonrió el anciano. «Es todo un logro hoy en día. ¿Qué busca exactamente?» Estaba pensando en unos gemelos de época, quizá grabados. Dudó Ebenezer. Tengo justo lo que necesita. Sacó una cajita de debajo del mostrador y la abrió delante de Mabel. En el interior, sobre un cojín de terciopelo, había un par de gemelos de plata en forma de óvalo grabados con motivos ornamentales. «Se pueden seguir grabando», explicó. 2 o 3 días de trabajo y estarán listos. Mabel cogió un gemelo y examinó el trabajo artesanal. «Son perfectos. ¿Podemos grabar nuestras iniciales? ¿M y C?» «Sí, claro. Anotaré su pedido y le llamaré cuando estén listos». Al salir del anticuario, Mabel sintió una agradable satisfacción. El regalo agradaría a Seb y tal vez le recordaría los tiempos en que habían estado más unidos. De vuelta a casa, recordó cómo había conocido a su marido 12 años atrás. Un congreso de profesores de literatura en Portland. Ella, una joven profesora que empezaba su carrera. Él acompañaba a su tía Agatha, directora de un colegio público. Seb había tomado asiento en la mesa de ella en la cafetería del hotel, disculpándose por la intromisión, y pronto se enfrascaron en una conversación sobre William Faulkner, el escritor favorito de Mabel. Sus bromas torpes, su genuino interés por sus opiniones, su rubor cuando le pidió su número de teléfono. Todo ello conquistó a Mabel, acostumbrada a pretendientes santurrones y vacuos. Siguieron meses de noviazgo. Seb la visitaba todos los fines de semana desde Pine Creek. Iban a museos, teatros, pasaban horas en librerías. Le propuso matrimonio al amanecer, a orillas del lago Sinclair, a donde la había llevado a pasar el fin de semana. «Quiero que saludemos juntos cada amanecer», dijo entonces, tendiéndole un anillo sencillo pero elegante con un pequeño zafiro. La boda fue modesta pero llena de amor, con las personas más allegadas reunidas en la pequeña iglesia de San Bartolomé. Tallulah, su mejor amiga desde el instituto, fue su dama de honor y le susurró antes de que empezara la ceremonia. «Este chico te mira como si fueras la 8ª maravilla del mundo. Agárrate fuerte a él». Mabel sonrió ante aquel recuerdo. Tallulah siempre había estado a su lado, apoyándola en los momentos difíciles. Fue ella quien había ayudado a Mabel a superar un aborto espontáneo al 3er año de casados,
después del cual los médicos habían dicho que había pocas posibilidades de tener hijos. Seb había sido increíblemente atento entonces, asegurándole que eran felices juntos, que ella era todo lo que él necesitaba para ser feliz. ¿Dónde había quedado aquella cercanía? ¿Cuándo había empezado a cambiar su matrimonio? Mabel no podía precisar el momento exacto en que la calidez empezó a abandonar su relación. Ocurrió poco a poco, como el café de una taza olvidada que se enfría lentamente. Al llegar a la casa, vio que el coche de Seb no estaba en la entrada. Por supuesto, solo eran las 4 de la tarde y la jornada laboral estaba en pleno apogeo. Pero había una época en la que él intentaba llegar pronto a casa, sobre todo los viernes, para poder pasar juntos una larga velada romántica. Su casa, una pequeña casita de 2 plantas con una valla blanca y un jardín bien cuidado, había sido un regalo del tío de Seb, Garland Fremont. El anciano se había enamorado inesperadamente de la prometida de su sobrino y les había dejado la casa en su testamento. Garland había muerto un año después de su boda, y la casa había sido un verdadero regalo del destino, empezar la vida de casados en su propia casa, no en un piso de alquiler como la mayoría de sus amigos. Una vez dentro, lo primero que hizo Mabel fue colgar su vestido nuevo en el armario, cubriéndolo con una funda. Luego sacó una pechuga de pollo de la nevera para cenar, aunque no estaba segura de si Seb volvería a tiempo. Últimamente llamaba cada vez con más frecuencia para decir que llegaba tarde al trabajo. Mientras preparaba la cena, Mabel reflexionó sobre el próximo aniversario. Tal vez fuera justo lo que necesitaban. Una velada especial para reconectar, para recordar por qué se habían elegido el uno al otro. Ella crearía el ambiente perfecto. Una cena gourmet, el vino favorito de Seb, tal vez incluso un baile con su canción. Preparar su aniversario le daba un propósito, un sentido a sus días más allá de su trabajo en la escuela donde había enseñado literatura durante 9 años. Sus alumnos la adoraban por su entusiasmo y su capacidad para hacer que los clásicos fueran relevantes para sus vidas, pero últimamente ni siquiera su trabajo favorito le proporcionaba la misma alegría. Todo se nublaba por la sensación de que algo iba mal en casa. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Seb. Hola. Su voz sonaba tensa. Escucha, tenemos una urgencia de papeleo para la nueva sucursal. Llegaré tarde, así que no me esperes levantada para cenar. Ya veo. Mabel trató de ocultar su decepción. ¿Cuánto tiempo piensas trabajar? No lo sé. Hizo una pausa. Quizá 10 u 11. No me esperes levantada, vete a la cama. Me acostaré. Suerte con el papeleo. Mientras colgaba el teléfono, Mabel miró la cena que estaba casi lista. Ahora tendría que volver a comer sola, en una casa vacía. Seb regresó pasada la medianoche. Mabel, en contra de su consejo, estaba despierta, leyendo una nueva novela que iba a comentar con sus alumnos. Le oyó entrar en la casa en silencio, procurando no hacer ruido. «Estoy despierta», llamó desde el dormitorio. Seb apareció en la puerta, cansado, con la corbata aflojada y el cuello de la camisa desabrochado. «Siento llegar tan tarde», sonrió con culpabilidad. «Esta nueva sucursal de Maplewood me está sacando todo el jugo». «No pasa nada», Mabel dejó el libro. «¿Has cenado?» «Sí, he cogido un bocadillo en la oficina». Se dirigió al cuarto de baño, quitándose la camisa mientras avanzaba. Mabel percibió un olor extraño. No era su colonia habitual, sino algo floral, femenino. ¿Perfume? Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos indeseados. Probablemente era el ambientador de la oficina. Cuando Seb volvió de la ducha y se tumbó a su lado, ella se acercó instintivamente a él, buscando calor e intimidad. Pero él le besó la frente distraídamente y se puso de lado, dándole la espalda. «Buenas noches», murmuró. «Estoy muy cansada». «Buenas noches», dijo Mabel mirándole la nuca.
En la oscuridad del dormitorio yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración acompasada de su marido. Una vez, tras una larga separación, no se saciaban el uno del otro, hablaban hasta el amanecer, hacían el amor con una pasión que nunca parecía desvanecerse. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué la distancia física y emocional entre ellos es cada vez mayor? Y lo más importante, ¿era posible arreglarlo? Mabel esperaba que sí. Esperaba que una velada cuidadosamente planeada en el Golden Horseshoe, un hermoso vestido, regalos especiales les ayudaran a reencontrarse. Después de todo, habían superado tantas pruebas en 10 años, dificultades económicas, la pérdida de un hijo, la muerte de los padres de Seb. Podría ser que el reto más difícil les estuviera esperando ahora, cuando la vida parecía estar mejorando por fin. Se giró sobre su otro lado, mirando por la ventana donde las estrellas titilaban tras las cortinas. En algún lugar, en la inmensidad del espacio, sus pequeños problemas probablemente parecían insignificantes. Pero para ella era todo un mundo, su matrimonio, su amor, 10 años de vida juntos, y estaba dispuesta a luchar por ese mundo con todas sus fuerzas. La llamada matutina de Tallulah pilló desprevenida a Mabel. Estaba terminando de coser un botón de su blusa, preparándose para ir al colegio. «Cariño, ¿tienes tiempo para un café?» Había una insistencia inusual en la voz de su amiga. «Tenemos que hablar. ¿Esta noche?» Mabel apretó el teléfono entre la oreja y el hombro, atando el cordón. «Tengo 3 clases y mucho que hacer antes de esta noche». «Precisamente por eso», Tallulah bajó la voz. «¿Podemos vernos en el Morning Jam entre tus clases? 20 minutos, no más». Algo en el tono de su amiga hizo que Mabel aceptara. Quedaron en verse a las 11:30. Las 2 primeras clases pasaron volando, aunque Mabel se sentía distraída. Los alumnos de 10º estaban discutiendo las imágenes de Daisy y Tom Buchanan, y cuando Jenny Forsythe comentó: «Él la engañó porque estaba seguro de que podría salirse con la suya», Mabel sintió que sus hombros se tensaban. El Morning Jam no estaba abarrotado. Era tarde para desayunar y aún temprano para comer. Tallulah esperaba en el rincón más alejado, removiendo su café nerviosamente. Saludó a Mabel con una sonrisa tensa. «Pareces preocupada», dijo Mabel sentándose frente a ella. «¿Qué te pasa?» Tallulah suspiró y apartó la cuchara. «Mira, llevo mucho tiempo pensando en decírtelo, sobre todo hoy. Pero eres mi mejor amiga y no puedo quedarme callada». A Mabel se le encogió el corazón. Conocía a Tallulah desde que era estudiante y nunca se ponía dramática sin motivo. «Ayer fui a la oficina de la compañía de seguros para renovar la póliza de mi casa», continuó Tallulah. «Y vi a Seb con la nueva secretaria de los Prescott». «¿La nueva secretaria?», intervino Mabel. «¿Querrás decir cómo lo viste exactamente?» Tallulah cubrió la mano de su amiga con la suya. «No me vieron. Yo esperaba en el vestíbulo y ellos estaban en la máquina de café. Él estaba demasiado cerca de ella y la miraba como solía mirarte a ti». Mabel se recostó en su silla. Había oído hablar de la nueva recepcionista de la oficina. Seb la había mencionado de pasada. Priscilla algo allí. «Quizá estés exagerando», Mabel intentó sonreír. Seb siempre había sido amable con sus colegas. «No es solo eso», Tallulah bajó la voz. «La señora Finch los vio juntos en aquel nuevo café a las afueras de la ciudad. Y no eran, no exactamente colegas». Mabel sintió que se le iba el color de la cara. «Deberías habérmelo dicho antes». «No estaba segura», dijo Tallulah con culpabilidad. «Y, francamente, esperaba que solo fueran habladurías. Pero ayer, cuando los vi juntos...» «Mabel, mira, podría equivocarme, pero deberías tener cuidado». Mabel asintió, removiendo mecánicamente el café que no había tocado. Por su mente pasaron retazos de recuerdos. Seb comprobando su teléfono en mitad de la noche, retrasos inesperados en el trabajo, la nueva colonia que no se había comprado. «¿Qué aspecto tiene?»,
preguntó Mabel. Tallulah dudó. Es más joven, rubia, muy llamativa. Mabel se pasó distraídamente la mano por el pelo castaño. A sus 35 años seguía teniendo buen aspecto, pero no se parecía a las chicas de 25 que aparecían en las portadas de las revistas. Tengo que irme, tengo clase, se levantó Mabel. Gracias por decírmelo. Lo siento, cariño. Tallulah parecía descontenta. Pero mereces saberlo, sobre todo hoy cuando celebramos 10 años juntos, terminó Mabel. Irónico, ¿no? En su última clase, Mabel apenas podía concentrarse. Las palabras de Tallulah daban vueltas en su cabeza, mezclándose con sus propias sospechas. Seb había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto distante, menos interesado en lo que ella hacía, y a menudo le daba respuestas de una sola palabra, y el nuevo hábito de comprobar constantemente su teléfono. Después del colegio, Mabel fue a casa a cambiarse. Sacó un vestido azul oscuro de su armario y recordó que lo había comprado para la fiesta de la universidad 3 años atrás. Seb la había llevado de la mano toda la noche, presentándola a antiguos compañeros de clase, presentándola con orgullo. Mi mujer, Mabel, es profesora de literatura. Mabel se puso el vestido, se dio la vuelta frente al espejo. Aún le quedaba bien, resaltando su esbelta cintura. Se pintó los labios y se delineó los ojos. Aniversario, después de todo, tenía que parecer especial. Sonó el teléfono. Seb. Hola, llego tarde. Su voz sonaba apresurada. Estaré en el restaurante a las 8:15, ¿vale? Claro. Mabel intentó hablar con calma. ¿Qué tipo de reunión? Con un nuevo cliente, potencialmente un gran contrato, contestó Seb. Lo siento, tengo que irme. Nos vemos esta noche. Desconectó antes de que ella pudiera añadir nada más. Mabel se quedó mirando el teléfono, recordando cómo solían terminar sus conversaciones con un «te quiero». A las 7:30 estaba lista. La caja de gemelos estaba en su bolso, al igual que la tarjetita que había firmado aquella mañana. Mabel encendió la radio y oyó su canción, la misma que habían bailado en su boda 10 años atrás. ¿Una buena señal? Salió de casa y decidió ir andando hasta el restaurante. Era una tarde cálida y la Herradura de Oro estaba a solo 15 minutos a pie. De camino, Mabel se detuvo en una floristería y compró una flor en el ojal para Seb, una pequeña rosa blanca, como la que habían llevado en su boda. ¿Una noche especial? Flora, la anciana propietaria de la floristería, sonrió. 10º aniversario. Mabel intentó devolverle la sonrisa, pero no le salió muy convincente. Flora la miró atentamente. Sabes, cariño, cuando mi Harold y yo celebramos nuestro 10º aniversario, a mí tampoco me hizo mucha gracia. Parecía que la chispa había desaparecido. Pero luego... ¿Luego mejoró?, preguntó Mabel esperanzada. Entonces me di cuenta de que merecía algo mejor que ser la costumbre de otra persona, terminó Flora bruscamente. Y ahora soy feliz con mi segundo marido desde hace 25 años. Mabel cogió el boutonnière confusa. Parecía que todo el pueblo sabía algo de su matrimonio. Al acercarse al restaurante, vio el coche de Seb en el aparcamiento. Qué raro, porque había dicho que llegaba tarde. Mabel miró el reloj. Solo eran las 7:50. Quizá la reunión había terminado antes. En la entrada se encontró con Edna Prescott, la propietaria de la compañía de seguros donde trabajaba Seb. «Mabel, querida», exclamó Edna. «Menuda reunión. Estás guapísima». «Gracias. Hoy es mi aniversario y el de Seb», contestó Mabel, intentando entrar. «Oh, felicidades», la detuvo Edna. «Por cierto, ¿conoces a nuestra nueva empleada? Priscila, una chica tan brillante. Seb la adora. Dice que es una agente de seguros nata». Mabel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «No, aún no he tenido el placer», respondió. «Perdona, Edna, tengo que encontrar a Seb». Dentro del restaurante, el ambiente era tranquilo.
luces tenues, música suave, manteles blancos. Su mesa habitual junto a la ventana seguía vacía. Mabel miró a su alrededor buscando a Seb. Lo vio en la barra. Estaba sentado de espaldas a la entrada, inclinado hacia su acompañante, una joven rubia con un ajustado vestido rojo. Hablaban animadamente, y Seb se reía como hacía meses que no se reía en casa. Mabel se quedó inmóvil, observándolos. Vio que Seb se inclinaba más cerca, con la mano tocando el brazo de la rubia, y ella le sonrió, no la sonrisa amistosa de un colega. El camarero se acercó a Mabel. «Señora, su mesa está lista. ¿Desea pasar?» Seb se volvió al oír la voz del camarero y vio a Mabel. Algo parecido a la culpa brilló en sus ojos por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Mabel», se levantó y se dirigió hacia ella. «Llegas pronto. Tú también». Intentó mantener la compostura. «Creía que tenías una reunión hasta las 8:15. Acabó pronto». Seb se movió incómodo de un pie a otro. «Escucha, acabo de conocer a Priscila, la nueva empleada. ¿Por qué no la invitamos a nuestra mesa? Es nueva en la ciudad, apenas conoce a nadie». Mabel miró a la rubia que los observaba desde un taburete de la barra. Joven, glamurosa, segura de sí misma, tal como dijo Tayulá. «Claro», escuchó Mabel su propia voz, sorprendida de su propia tranquilidad. «¿Por qué no?» Seb miró su teléfono varias veces de camino a la mesa, tecleando rápidamente mensajes. Mabel notó que el teléfono de la rubia, que sostenía en la mano, vibraba. Priscila se acercó a la mesa, llevando su propia copa de vino. La sonrisa de su rostro parecía casi depredadora. «Tú debes de ser Mabel». Su voz era melódica, con un ligero acento sureño. «Seb me ha hablado mucho de ti. Soy Priscila Audrey, la nueva agente de seguros». Mabel asintió, recordando las palabras de Flora de que se merecía algo mejor que ser la costumbre de alguien. Un extraño sentimiento se estaba acumulando en su interior. No ira, no resentimiento, sino una especie de fría determinación. La velada acababa de empezar y Mabel ya sabía que cambiaría toda su vida. El camarero sirvió el menú y Mabel vio que Seb acercaba su silla a Priscila. Sus rodillas casi se tocaban bajo la mesa. Mabel respiró hondo, recordando que hoy era su 10º aniversario, un día que habían planeado celebrar con un viaje a Europa. Sueños aparcados por la hipoteca y las preocupaciones cotidianas. «¿Qué tal un poco de champán?», sugirió Mabel. Después de todo, era una noche especial. Seb apenas la miró. «Creo que prefiero whisky. Priscilla, ¿qué te apetece?» «Un vodka martini, seco», sonrió la rubia. «Perdona, ¿interrumpo tu aniversario?» No había ni una pizca de auténtico pesar en su voz. «En absoluto», Seb hizo un gesto con la mano. «Mabel y yo llevamos 10 años casados, no es para tanto». Mabel sintió que algo en su interior se estremecía. ¿Nada especial? 10 años de vida juntos, de apoyo, de planes para el futuro. 10 años es una fecha seria, dijo, intentando mantener una sonrisa en la cara. ¿Recuerdas nuestro baile de boda, Seb? ¿Mm? Apartó la mirada de la carta de vinos. «Ah, sí, claro. ¿Qué canción elegiste?», preguntó Priscila, arreglándose un mechón de pelo rubio en un gesto que parecía ensayado. Seb vaciló, y Mabel se dio cuenta de que no se acordaba. La canción que había oído hoy en la radio, la canción que una vez había sido importante para los dos. «Fly Me to the Moon», respondió Mabel. «La versión de Frank Sinatra, un clásico», asintió Priscila sin mucho interés. «Seb, háblame del nuevo cliente del que hablabas hoy». Mabel observó cómo su marido se animaba, hablando de asuntos de trabajo que nunca mencionaba en casa. Notó que Priscila le tocaba el brazo, se reía con cada chiste y lo miraba con franca admiración. Cuando llegaron las bebidas, Seb levantó la copa. «Por el éxito de las transacciones». Ni una palabra sobre el aniversario. Mabel sorbió mecánicamente el champán que había pedido.
Parecía agrio y fuera de lugar, como ella misma en aquella mesa. ¿Cómo os conocisteis?, preguntó Priscila, dirigiéndose a Mabel pero mirando a Seb. En una conferencia de profesores, respondió Mabel. Yo estaba empezando a dar clases, y yo acompañaba a tía Ágata, añadió Seb terminándose el primer whisky y haciendo señas al camarero para que trajera el siguiente. Mabel era la chica más guapa de aquella aburrida reunión. Se rió entre dientes. ¿Quién habría pensado que 10 años después? No terminó la frase, pero Mabel sintió una tácita decepción. Mientras elegían la comida, Seb pidió algo para Priscila sin preguntarle sus preferencias. Le gustará el filet mignon con salsa de trufas. No pidió nada para Mabel, así que tuvo que pedírselo ella misma al camarero. «Háblame de ti, Priscila», preguntó Mabel cuando el incómodo silencio se alargó. «¿De dónde eres?» «De Savannah», respondió la rubia, «pero he vivido en Atlanta los últimos años. Trabajaba para una compañía de seguros, pero no había oportunidades de crecimiento». Dijo las últimas palabras con una sonrisa significativa, mirando a Seb. Él sonrió satisfecho. «En nuestra empresa tendrás todas las oportunidades de progresar». Mabel sintió que se ruborizaba. Su conversación estaba llena de ambigüedades, como si ella no estuviera aquí. Cada vez era más evidente que su encuentro no había sido una coincidencia. Priscilla me ayudó hace poco a conseguir un contrato con una cadena de concesionarios de coches, continuó Seb, ignorando el silencio de su mujer. Se le dan muy bien los clientes. Seguro que sí, contestó Mabel en voz baja. Seb pidió un tercer whisky cuando llegaron los aperitivos. Apenas tocó la comida, absorto en su conversación con Priscilla. Hablaban de conocidos comunes que Mabel no tenía, bromeaban sobre situaciones que ella no había presenciado. «Disculpen», se levantó Mabel. «Tengo que salir». Ni Seb ni Priscilla parecieron darse cuenta de su marcha. En el aseo de señoras, Mabel contempló su reflejo durante largo rato. Recordó su primera cita, la proposición al amanecer junto al lago, cómo habían soñado con una casa llena de niños. ¿Qué había sido de aquel Seb que había prometido amarla para siempre? Sacó del bolso una caja de gemelos y una tarjeta. 10 años de felicidad son solo el principio de nuestro viaje. Te quiero, tu Mabel. Qué ingenuo sonaba ahora. Mabel se secó una lágrima no solicitada, se arregló el maquillaje y se dirigió con decisión al vestíbulo. Iba a mantener su dignidad, terminar esta dolorosa velada en silencio y hablar con Seb directamente en casa. Pero lo que vio al volver acabó con todos sus planes. Seb no estaba en su mesa. Mabel miró a su alrededor y lo vio en la barra. Priscilla estaba a su lado, con la mano apoyada en su hombro, y entonces Seb se inclinó hacia ella y la besó, no fugazmente, sino larga y apasionadamente, como no había besado a Mabel en meses. Algunos clientes de las mesas vecinas observaban con indisimulado interés. Alguien susurró, señalando en dirección a Mabel. Todo el mundo se conocía en el pequeño pueblo de Pine Creek, y mañana esta escena sería uno de los principales temas de cotilleo. Mabel se acercó al bar, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si estuviera observando desde la barrera, en un sueño surrealista. «Seb», llamó en voz baja. Él se apartó de Priscilla con una expresión de sorpresa en el rostro, pero no de vergüenza o remordimiento. Mabel se pasó una mano por el pelo. Tenía los ojos ligeramente empañados por el alcohol, pero no estaba borracho, solo lo suficiente como para permitirse hacer algo en lo que había estado pensando durante mucho tiempo. «¿Qué te pasa?», preguntó Mabel, aunque la respuesta era obvia. Seb miró a Priscilla, que no se apartó sino que permaneció de pie a su lado, mirando desafiante a Mabel. «Mira, quizá deberíamos hablar en casa», sugirió Seb, pero no había verdadero pesar en su voz. «No, creo que es hora de hablar ahora», dijo Mabel con firmeza. «En nuestro aniversario, después de que besaras a otra mujer delante de medio pueblo». Priscilla sonrió. «No hace falta montar una escena, querida. Estas cosas pasan.
No estoy hablando contigo. Mabel ni siquiera la miró. Seb, quiero que me des una explicación. Él suspiró, como si su pregunta fuera irrelevante y tediosa. ¿Qué quieres oír, Mabel? ¿Que no es lo que parece? Él negó con la cabeza. Los dos sabemos que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una faena. Yo solo he encontrado algo que me faltaba. Sus palabras me golpearon más fuerte que el propio beso. En nuestro aniversario, Seb, le tembló la voz. 10 años juntos, y has decidido que la mejor forma de celebrarlo era humillarme públicamente. Él se encogió de hombros, y había tanta indiferencia en aquel gesto que Mabel sintió físicamente que algo importante en su interior se desmoronaba. «Eres tan aburrida, Mabel», dijo Seb lo bastante alto como para que lo oyeran los clientes de las mesas más cercanas. «Siempre lo has sido. Mi señora es mucho más guapa y más interesante». Se hizo un silencio ensordecedor. Mabel sintió las miradas, comprensivas, curiosas, confusas. Había gente a la que conocía de toda la vida, padres de sus alumnos, vecinos, amigos. Priscila sonreía triunfante, acurrucada contra el hombro de Seb. Mabel los miró a los dos, al hombre con el que había vivido 10 años y a la mujer que había destruido el matrimonio de otra persona sin el menor remordimiento. «Ya veo», fue todo lo que dijo Mabel. Sacó una caja de gemelos del bolso y la colocó sobre la barra. «Feliz aniversario, Seb». Se dio la vuelta para marcharse, pero algo la detuvo. 10 años. 10 años de esperanzas, planes, compromisos. Se merecía la última palabra. «Sabes, tienes razón». Mabel se volvió hacia su marido. «Realmente he sido aburrida. Leal, comprensiva, cariñosa, pero aburrida. Gracias por abrirme los ojos. Ahora veo lo que valen tus promesas y nuestro matrimonio». Se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de todo el restaurante. Uno de los camareros la saludó con un gesto de simpatía. Mabel caminó en línea recta, con los hombros erguidos, sin permitirse encorvarse ni llorar. Solo cuando llegó a la calle se permitió respirar hondo. El aire fresco del atardecer le refrescó las mejillas encendidas. Mabel caminó lentamente por la calle sin tener muy claro a dónde se dirigía. 10 años de matrimonio habían terminado en 10 minutos de humillación. Extrañamente, en lugar de devastación, sintió algo parecido a una liberación. Era como si la pesada carga que había estado llevando, sin ser consciente de su peso, hubiera desaparecido de repente. Sonó su teléfono. Tallulah. Por supuesto, en una ciudad tan pequeña, las noticias viajaban a la velocidad de la luz. «Mabel, Mabel, ¿dónde estás? Acabo de recibir una llamada de Jenny en el Horseshoe». «No pasa nada», contestó Mabel sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Me voy a casa». «No vas a ir sola a ningún sitio», dijo Tallulah con firmeza. «Ahora mismo voy a recogerte. ¿En qué cruce estás?» Mabel nombró la calle y se sentó en un banco de una plazoleta. Miró los coches que pasaban y pensó que mañana sería una vida diferente. Una vida sin Seb, sin el fingimiento diario de que todo iba bien, sin las excusas que ella ponía para explicar su ausencia o su falta de atención. El coche de Tallulah se detuvo en el bordillo. Su amiga salió corriendo, rodeó a Mabel con el brazo y la sentó en el asiento del copiloto. «Esta noche te quedas conmigo», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Mañana afrontaremos todo esto juntas». Mabel asintió, sintiéndose repentinamente cansada. Pero no era el cansancio de la desesperación que había temido, sino el cansancio tras un largo y duro viaje que por fin había llegado a su fin. «Mañana», asintió, mirando por la ventana las calles de Pine Creek. Mañana se daría cuenta de lo que había perdido. Mabel se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el tejado de la casa de Tallulah. Permaneció unos segundos tumbada, sin darse cuenta de dónde estaba, hasta que los recuerdos de la noche anterior se abatieron sobre ella. El restaurante, Priscila, el beso, las humillantes palabras de Seb.
¿Estás despierta? Tayulá apareció en la puerta del dormitorio de invitados con una taza de café. ¿Qué tal estás? Mabel se sentó en la cama, aceptando la taza caliente. Extrañamente, mejor de lo que esperaba. Es como si hubiera estado enferma durante mucho tiempo y por fin me hubiera dado cuenta de la causa de la enfermedad. Tallulah se sentó a su lado. He llamado al colegio para decirles que estabas enferma. El director Harris dice que puedes tomarte unos días libres si lo necesitas. Gracias. Mabel dio un sorbo a su café. Pero creo que el trabajo es exactamente lo que necesito ahora. Primero tenemos que ocuparnos de tu situación. Tallulah estaba decidida. Eunice llegará dentro de una hora. ¿Eunice? Se preguntó Mabel. ¿Por qué? Porque tu prima es la mejor abogada del condado y vas a necesitar toda la ayuda posible. Seb no volvió a casa anoche y apuesto a que ahora mismo está planeando cómo dejarte sin nada. Mabel frunció el ceño. No creo que sea tan grave. Sí, me engañó, me humilló, pero estamos hablando de Seb. Él no es... ¿No es cruel? Tallulah interrumpió. Cariño, un hombre que insulta públicamente a su mujer en su aniversario es capaz de muchas cosas, sobre todo cuando se trata de la propiedad. Mientras Mabel se duchaba, su teléfono rebosaba de mensajes. Compañeros de colegio, vecinos, incluso padres de alumnos. Las noticias en Pine Creek se propagaron a la velocidad del fuego. La mayoría expresaba su apoyo, pero también había curiosos ávidos de detalles. Ni una palabra de Seb. Eunice llegó a las 10 en punto, formal y serena, con un maletín de cuero y una energía aplastante. Así que extendió un cuaderno y un portapapeles sobre el escritorio de Tallulah. Cuéntamelo todo. Mabel describió los acontecimientos de la noche anterior, procurando no omitir ningún detalle. Eunice tomó notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Quién ha estado pagando la casa durante los últimos 10 años? Los dos. La casa está a nombre de Seb, pero yo he pagado la mitad de las mensualidades. ¿Tienes pruebas? ¿Extractos bancarios? ¿Cheques? Mabel asintió. Debería haberlas. Solía transferir el dinero a nuestra cuenta conjunta. Eunice tomó nota. ¿Y los demás bienes? Hablaron de coches, uno a nombre de Seb, el otro de Mabel, cuentas separadas y conjuntas, muebles, aparatos electrónicos. A cada minuto que pasaba, Mabel se daba cuenta más y más claramente de lo vulnerable que era su posición. Y ahora lo intangible, continuó Eunice. ¿Crees que Seb llevaba mucho tiempo planeando esto? ¿Para ir a esa Priscilla? Pensó Mabel. Cambió hace unos meses. Se volvió distante, miraba el teléfono todo el tiempo. Lo achaqué al estrés del trabajo. ¿Y cuándo apareció Priscila en la oficina? Más o menos al mismo tiempo, hace 3 o 4 meses. Eunice miró significativamente a Tallulah. Creo que deberíamos investigar un poco. Tengo un contacto en la compañía telefónica. Podemos conseguir los registros telefónicos de Seb. ¿Es legal? Preguntó Mabel dubitativa. Todavía estáis casados, así que técnicamente sí. Hizo una pausa Eunice. Mabel, tienes que entender que en situaciones como esta, quien actúa primero tiene las de ganar. Y estoy casi segura de que Seb ya está consultando a un abogado. Tallulah, que había estado escuchando la conversación en silencio, levantó la mano de repente. Me he acordado de algo. ¿Te acuerdas, Mabel, de la barbacoa de los Fulton del año pasado? Seb presumió de haberle comprado la casa al tío Garland. Mabel asintió. Sí, su tío le dejó la casa como herencia. Nos mudamos allí nada más casarnos. Fue toda una bendición no tener que empezar con el alquiler como la mayoría de los recién casados. ¿Has visto el testamento? Preguntó Eunice, repentinamente animada. No, nunca. Mabel frunció el ceño. ¿Por qué? El tío Garland, si no recuerdo mal, era un hombre muy religioso, dijo Eunice lentamente. Donó una gran suma de dinero para construir una nueva iglesia, ¿verdad? Sí, era muy devoto, confirmó Mabel. Pero ¿eso qué importa?
Eunice sonrió triunfante. En nuestra práctica hemos tenido casos de personas religiosas que han incluido condiciones especiales en sus testamentos. Por ejemplo, que la propiedad pase al heredero solo en determinadas circunstancias. Tengo que comprobar las escrituras de su casa. Una hora más tarde, Eunice regresó de un viaje a los archivos del juzgado del condado con una sonrisa triunfal. ¡Bingo! Estaba en lo cierto. La casa pasó a manos de Seb en condiciones especiales. No tiene derecho a venderla ni a cederla a terceros. Lo mejor de todo es que, en caso de divorcio o de infracción grave de los valores cristianos, como el adulterio, la casa pasa automáticamente a ser propiedad de la parroquia de San Bartolomé. Mabel y Tayulá la miraron fijamente, incapaces de creer lo que oían. ¿Quieres decir? Quiero decir, interrumpió Eunice, que si podemos demostrar la traición de Seb, y después de lo de anoche no será difícil, no solo no podrá conservar la casa, sino que la perderá por completo. Y dudo que se lo cuente a su nueva novia. Mabel negó con la cabeza. Pero entonces me quedaría sin casa. No necesariamente, sonrió Eunice socarronamente. La parroquia puede nombrar a un administrador de fincas. Y como miembro de la parroquia con una reputación impecable, estás bien cualificada para ese papel. Mabel se mordió el labio. No sé, Eunice, parece manipulador. Se llama proteger tus intereses, dijo Eunice con firmeza. Seb no solo había roto los votos matrimoniales, sino también las condiciones de la herencia, y por lo que parece, va a traer una amante a tu casa. ¿De verdad estás dispuesta a marcharte sin más? Mabel se lo pensó un momento. Recordó los 10 años que había pasado en aquella casa, cómo ella y Seb habían pintado las paredes, plantado el jardín, hecho barbacoas para los amigos, cómo había plantado tulipanes a lo largo del camino cada primavera, cómo había soñado con el vivero que nunca habían montado. Vale, dijo finalmente. ¿Qué hacemos ahora? Lo siguiente, Eunice empezó a rizar los dedos. Testigos oficiales del incidente de anoche, extractos bancarios que demuestren tu contribución al mantenimiento de la casa y una conversación con el pastor Tadeus. ¿El pastor? Mabel se sorprendió. Sí, claro. ¿Quién mejor que un consejero espiritual para saber de la violación de los valores cristianos por parte de un feligrés? Talulá silbó encantada. Eunice, eres un genio del mal. No, solo soy una buena abogada, respondió modestamente. Una cosa más. Necesitamos saber más sobre la señorita Priscilla Audrey. Algo me dice que su interés por Seb va más allá de sus dudosos encantos. Mabel recordaba a Seb presumiendo de haber conseguido un ascenso y un aumento de sueldo. ¿Cómo había insinuado la posibilidad de convertirse en socio de la firma de seguros de los Prescott? ¿Crees que está con él por el dinero y el puesto? Eso sería demasiado fácil, dijo Eunice pensativa, pero merece la pena investigar sus antecedentes. Conozco a un detective privado que puede... En ese momento sonó el teléfono de Mabel. El nombre de Seb apareció en la pantalla. Contesta y ponlo en el altavoz, dijo Eunice rápidamente. No me digas que no estás sola. Mabel pulsó el botón de respuesta. ¿Hola? Mabel. La voz de Seb sonaba tensa. Tenemos que hablar. Recogeré tus cosas esta noche. Creo que deberías quedarte en casa de tus padres mientras solucionemos las cosas. Mabel intercambió miradas con Eunice, que negó con la cabeza, los labios formándose sin sonido. No estoy de acuerdo. Después de mis cosas, intervino Mabel. Me estás echando de nuestra casa. Mira, suspiró Seb, no montemos una escena. Lo que ha pasado es lo que ha pasado. Creo que los dos necesitamos espacio. Tú quieres espacio para Priscilla, dijo Mabel en voz baja. Siguió una pausa. Íbamos a llegar a esto de todos modos, dijo finalmente Seb. Nuestro matrimonio se agotó hace mucho tiempo. Tú mismo lo sentiste. No te atrevas a echarme la culpa de esto. Mabel sintió que su ira iba en aumento. Me engañaste, me humillaste públicamente, decidiste por los dos. Mabel,
Sé razonable. La voz de Seb se volvió más dura. La casa está a mi nombre. No tienes ningún derecho legal. Me pregunto qué dirá la parroquia de San Bartolomé al respecto, soltó Mabel. Se hizo un largo silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó por fin Seb, y por primera vez Mabel percibió incertidumbre en su voz. Ya sabes lo que quiero decir. Hizo una breve pausa. Sobre los términos del testamento del tío Garland. Mierda, la regañó Seb. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Acaso importa? Mabel sintió que una sensación de control crecía en su interior. El hecho es que estabas planeando echarme de la casa, que por ley debía ir a la iglesia si se incumplían los términos del testamento. Y, créeme, el adulterio es un delito muy grave. Vas de farol. Pude oír la duda en la voz de Seb. Compruébalo, dijo Mabel con calma. Mientras tanto me voy a casa. Y, Seb, yo que tú no llevaría allí a Priscila, a menos que quieras explicarle por qué tienes que mudarte. Desconectó la llamada y miró a Eunice y Tayulá, que asintieron con aprobación. Bueno, exhaló Mabel. Eso fue brillante, terminó Tayulá por ella. Lo habéis conseguido. Esto es solo el principio, advirtió Eunice. Es probable que Seb compruebe la información sobre el testamento e intente encontrar un resquicio legal. Tenemos que actuar rápido. Mabel asintió, sintiendo que su determinación crecía en su interior. La conmoción inicial había pasado, dando paso a una fría furia y al deseo de protegerse. ¿Y ahora qué?, preguntó. El pastor Thaddeus Winborn era conocido en Pine Creek no solo por sus inspiradores sermones, sino también por su habilidad para guardar los secretos de sus feligreses. Pero ahora, sentado frente a Mabel en su despacho de la iglesia de San Bartolomé, parecía francamente sorprendido. Señorita Lampkin, yo no me esperaba esto. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Seb siempre había parecido un marido tan devoto. Las apariencias engañan a menudo, pastor, replicó Mabel en voz baja, alisándose las arrugas de la falda. Eunice se sentó a su lado con una carpeta de papeles. Hemos traído una copia del testamento del tío Garland. Sacó Eunice los papeles. Queremos asegurarnos de que la parroquia es plenamente consciente de la situación. El párroco Thaddeus estudió detenidamente los documentos, meneando la cabeza de vez en cuando. Así es, dijo al fin. La casa tiene que pasar a la parroquia en caso de incumplimiento de las condiciones. Pero debo preguntarle, señorita Lampkin, ¿qué piensa hacer? Mabel miró a Eunice. La parroquia puede nombrar un administrador de la propiedad, dijo Eunice. Y creemos que Mabel, como miembro honrado de la iglesia... Entiendo, asintió el párroco. Eso es lo que se hace en situaciones como esta, se volvió hacia Mabel. Pero no es eso lo que he preguntado. ¿Qué piensa hacer con su matrimonio? Mabel se miró las manos donde aún brillaba su alianza. Creo que ya está consumado, pastor. Seb ha hecho su elección. Thaddeus asintió. Entonces debo actuar según mi conciencia y seguir la letra del testamento. Seb no solo ha roto sus votos matrimoniales, sino también los términos bajo los que recibió la casa. Hablaré hoy mismo con el consejo parroquial. Gracias, párroco, se levantó Mabel. Le agradezco su apoyo. No me lo agradezcas, el párroco negó con la cabeza. En estos casos no hay ganadores, solo amargura y decepción. Pero haces lo correcto protegiéndote. Y recuerda que las puertas de la iglesia siempre están abiertas para ti. Al salir de la iglesia, Mabel y Eunice se encontraron con Tallulah esperándolas en el coche. ¿Y bien?, preguntó impaciente. El pastor está de nuestra parte, asintió Eunice. Y ahora viene lo mejor. Un detective que conozco ha encontrado algo sobre nuestra señorita Audrey. Sacó un portapapeles y mostró las fotos. Priscilla Audrey, nacida Priscilla May Gadget de Biloxi, Mississippi, 2 veces casada. El primer marido era dueño de un concesionario de coches, el segundo director de un banco regional.
Ambos matrimonios terminaron rápida y dolorosamente para los maridos. Se quedaron sin una parte sustancial de sus activos. ¿Es una cazadora de dinero?, preguntó Mabel. Más bien una arribista de un tipo particular, sonrió Eunice. Cada vez que conseguía un trabajo se acercaba a un prometedor hombre casado, rompía su matrimonio y luego perdía el interés cuando las cosas no iban tan bien como esperaba. Mabel sacudió la cabeza. Pobre Seb, ni siquiera se da cuenta de dónde se ha metido. ¿Pobre Seb?, dijo Tallulah indignada. ¿Después de todo lo que ha hecho? No lo estoy excusando, replicó Mabel en voz baja. Es que lo siento por él. Va a perderlo todo, y no solo por mi culpa. Eres demasiado amable, suspiró Eunice. Pero eso no nos impedirá actuar con decisión. Esta noche hay una reunión del ayuntamiento para discutir la financiación de las escuelas. Todo el mundo estará allí, incluidos los clientes del seguro de los Prescott. ¿Y qué? Mabel no lo entiende. Y eso que el pastor Thaddeus suele abrir esas reuniones con una oración, sonrió Eunice. Y luego probablemente hará un anuncio sobre la toma de posesión de la casa por parte de la parroquia. Todo el mundo sabrá la verdad. Eso es cruel, dijo Mabel titubeando. Es justo, replicó Tallulah. Seb te humilló públicamente. ¿Por qué no iba a decir la verdad también públicamente? Mabel se lo pensó un momento. Una parte de ella quería marcharse, empezar de nuevo, olvidar esta pesadilla. Pero la otra parte, la que todavía le dolía por la traición, quería justicia. De acuerdo, decidió finalmente. Vamos a la reunión. A las 6 de la tarde, el ayuntamiento de Pine Creek estaba lleno de gente. Mabel se sentó junto a Tallulah y Eunice, intentando no llamar la atención. Se fijó en Seb y Priscilla, sentados en la tercera fila. La mano de Priscilla descansaba posesivamente sobre la rodilla de él. El alcalde Johnson abrió la reunión invitando al pastor Thaddeus a rezar. Tras la tradicional bendición, el pastor permaneció bruscamente en el estrado. Amigos, antes de pasar al orden del día, tengo que hacer un anuncio en nombre de la parroquia de San Bartolomé. Su voz sonaba solemne. Como muchos de ustedes saben, nuestra parroquia a veces recibe bienes inmuebles a través de los testamentos de los feligreses. Hoy hemos recibido la noticia de que la casa del número 15 de Maple Street ha pasado a nuestras manos. Un susurro recorrió el salón. Era la dirección de Mabel y Seb. Según los términos del testamento del difunto Garland Fremont, la casa pasa a la parroquia si se violan los términos de la herencia, incluido el adulterio. Todas las cabezas se volvieron hacia Seb, que palideció dramáticamente. Priscilla lo miró incomprensiblemente a él y al párroco. El consejo parroquial había decidido nombrar administradora de la propiedad a la señorita Mabel Lampkin, que seguiría residiendo en la casa como un buen miembro de la comunidad. Seb se levantó de un salto de su asiento. «No pueden hacer eso. Esta es mi casa». El pastor le miró con calma. «Seb, conocías las condiciones del testamento cuando aceptaste la herencia. Podemos discutirlo después de la reunión». El alcalde Johnson tosió torpemente. «Gracias, pastor. Ahora vayamos al orden del día». Pero ya era demasiado tarde. La sala bullía con susurros y miradas dirigidas a Seb. Mabel vio que Edna Prescott, la dueña de la compañía de seguros, movía la cabeza con desaprobación. Varios de los clientes de Seb se apartaron desafiantes de él. Priscilla le susurraba algo ferozmente al oído. Seb parecía como si el suelo se le fuera a caer bajo los pies. La reunión continuó, pero Mabel apenas podía oír lo que se decía. Sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. 10 años de convivencia terminaban con la humillación pública del hombre al que una vez había amado. Después de la reunión, Edna Prescott se les acercó. «Mabel, querida», le cogió la mano. No tenía ni idea de lo que estaba pasando en la oficina. Esa chica Audrey. Comprobé sus referencias esta tarde después de enterarme del incidente de ayer. Resultaron ser falsas. Ya la despedí.
Gracias, señora Prescott, asintió Mabel. Una cosa más. Edna bajó la voz. Me temo que ya no hay sitio para Seb en la empresa. Nuestros clientes nos confían su seguridad y bienestar. No podemos permitirnos empleados de moral cuestionable. Tallulah apretó la mano de Mabel en señal de apoyo silencioso. Abandonaron el vestíbulo por una salida lateral, evitando seguir conversando. Pero ya en el aparcamiento los alcanzó un jadeante Seb. ¿Estáis contentos?, gritó. «Me has destrozado». Mabel se volvió hacia él con calma. «No, Seb, tú mismo lo destruiste todo cuando decidiste cambiarme y humillarme. ¿Conocías los términos del testamento todo este tiempo?» «No», respondió Mabel con sinceridad. «Me enteré ayer. Deberías habérmelo dicho». «¿Qué importa ahora?» Seb se pasó la mano por el pelo. «Lo he perdido todo. Prescott acaba de despedirme. Priscilla...» Sonrió amargamente. Priscilla dijo que no había firmado una relación con un perdedor sin casa ni trabajo. Mabel sintió una punzada de compasión. «Lo siento, Seb». «No mientas», espetó. «Esto es lo que querías». «No». Mabel negó con la cabeza. «Quería un matrimonio feliz con un hombre que me quisiera y me respetara. No funcionó. Se quedaron mirándose el uno al otro, extraños que una vez habían jurado amarse para siempre. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Seb, y por primera vez había confusión en su voz. «Volver a empezar», contestó Mabel con sencillez. «Y yo también». Se metió en el coche de Tallulah, dejando a Seb de pie en el aparcamiento, solo, perdido, despojado de todo lo que parecía importante para él. Aquella noche Mabel regresó a la casa, que ahora estaba oficialmente a cargo de la parroquia eclesiástica. Eunice ya se había encargado de cambiar las cerraduras. La casa le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo. Mabel paseó lentamente por las habitaciones, recordando los 10 años de vida que habían transcurrido aquí. Momentos felices y decepciones, planes y sueños. Abrió el armario del dormitorio. Las cosas de Seb seguían colgadas. Mañana tendría que ponerse en contacto con él para recogerlas, o hacer que Eunice se ocupara de ello. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Mabel cogió el marco, contemplando los rostros felices de los recién casados. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? «Adiós, Seb», susurró, guardando la foto en el cajón. Asterisk, asterisk, asterisk. 6 meses después, Mabel estaba detrás del mostrador de su pequeña librería, Páginas y Capítulos, en la vecina ciudad de Lakeview. Tras su divorcio, rápido y sorprendentemente tranquilo gracias a los esfuerzos de Eunice, Mabel decidió que había llegado el momento de cambiar completamente de vida. Siguió dirigiendo la casa en nombre de la parroquia, pero tras recibir una pequeña herencia de su tía, recientemente fallecida, decidió hacer realidad un sueño largamente acariciado: abrir una acogedora librería con un rincón para el café donde pudieran celebrarse veladas literarias y lecturas infantiles. El timbre sobre la puerta tintineó, anunciando un nuevo visitante. «Buenos días, señorita Lampkin», sonrió Benjamin Cross, bibliotecario local y asiduo visitante de la tienda. «He traído algunos libros nuevos para nuestro club de lectura. Ben, ¿cuántas veces tengo que decirte que me llames Mabel?». En los últimos meses, su amistad se había convertido en algo más que una simple amistad entre dos amantes de la literatura. Mabel no tenía prisa por tener una nueva relación, pero la presencia de Ben en su vida le aportaba una paz y una alegría de las que había carecido en los últimos años de su matrimonio con Seb. Por cierto, Ben puso una pila de libros sobre el mostrador. «Conocí a tu amiga Tallulah en Pine Creek». «¿Cómo era?», preguntó Mabel, volviendo a colocar los libros en la pila. «Bien», hizo una pausa. «Me habló de tu ex marido». Mabel levantó la vista. «¿Qué pasa con él?». «Alquila una habitación encima de la gasolinera de los hermanos Dawson. Trabaja allí, en la caja registradora.
camarero a tiempo parcial en el Three Pines los fines de semana. Mabel asintió. La noticia no era ni de regodeo ni de lástima, sino de tranquila aceptación. La vida pone las cosas en su sitio, dijo en voz baja. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó Ben con cautela. ¿De cómo han salido las cosas? Mabel pensó en ello, recordando aquella noche en el Golden Horseshoe, las humillantes palabras de Seb, el dolor de la traición, y luego la determinación con la que se había defendido, el apoyo de sus amigos, la nueva vida que había construido. No, respondió finalmente. Lo único que lamento es haber tardado demasiado en darme cuenta de la verdad. Pero todo sucedió como tenía que suceder. Ben sonrió, mirándola con admiración. Eres una mujer increíble, Mabel Lamkin. El timbre sobre la puerta volvió a tintinear, dejando entrar a un grupo de escolares. Comenzaba un nuevo día, uno de tantos en su nueva vida libre. Mabel corrigió la placa con el nombre de la tienda y sonrió, preparada para un nuevo capítulo. El sol primaveral inundaba el pequeño patio de páginas y capítulos, la librería de Mabel, donde había instalado un acogedor rincón de lectura con vistas al lago Lakeview. Habían pasado exactamente 2 años desde aquel nefasto 10º aniversario que había cambiado su vida para siempre. Mabel estaba organizando las copas para el próximo club de lectura. Hoy hablaban de Middlemarch, de George Eliot, una historia de esperanzas insatisfechas y fuerza interior que, de algún modo, parecía especialmente en sintonía con su propia experiencia. El timbre de la puerta principal tintineó, anunciando la primera visita. ¿Llegó tarde? Benjamin Cross, bibliotecario de la Biblioteca Municipal de Lakeview, sostenía una cesta con productos recién horneados. Maddie, de la panadería, te manda saludos y estas magdalenas de arándanos. Justo a tiempo, sonrió Mabel. ¿Me ayudas a colocar las sillas? Mientras observaba a Ben colocar cuidadosamente las sillas tapizadas en semicírculo, Mabel se encontró pensando en lo relajada y cómoda que se sentía con él. No era la pasión ardiente que había sentido por Seb, sino una sensación tranquila y segura de respeto y apoyo mutuos. Durante el último año su amistad se había convertido en algo más, aunque ambos se habían tomado su tiempo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Ben, notando su mirada pensativa. En lo extraña que es la vida. Colocó un jarrón de flores silvestres en el centro de la mesa. Hace 2 años, nunca imaginé que tendría una librería en Lakeview. La vida, rara vez, sigue nuestros planes, dijo Ben filosóficamente, pero a veces sus giros inesperados nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Los sábados, el club de lectura atraía a un variopinto grupo de amantes de la literatura, desde estudiantes de bachillerato hasta jubilados. A Mabel le encantaban estas reuniones, en las que estallaban acaloradas discusiones sobre personajes y líneas argumentales, en las que la gente revelaba sus pensamientos y sentimientos a través de la lente de la literatura. Cuando el último participante abandonó la tienda, Ben ayudó a Mabel a guardar las tazas y a ordenar los libros. ¿Tienes planes para esta noche?, preguntó, doblando la tela escocesa con pulcritud. Voy a cenar con Tayula. Viene de Pine Creek, contestó Mabel. ¿Te gustaría acompañarla? Ben negó con la cabeza. Tengo que ir a la biblioteca, pero quizá mañana podamos dar un paseo por el lago. Me encantaría. Cuando Ben se marchó, Mabel se ocupó de la contabilidad. No era su parte favorita del trabajo de un tendero, pero era necesaria. Las cifras de las columnas hablaban de estabilidad. Unos ingresos pequeños pero constantes que, junto con los intereses de la herencia invertida por su tía, le permitían vivir cómoda e independientemente. Aquella noche, en el acogedor restaurante Lakeview Bistro, Mabel abrazó a Tayulá, que llevaba casi un mes sin ver a su amiga. «Estás estupenda», dijo Tallulah, separándose. «Lakeview te ha sentado muy bien. Y tú sigues siendo inimitable», sonrió Mabel, fijándose en el nuevo corte de pelo de su amiga.
pidieron vino y aperitivos, y Tallulah fue directa a las noticias. Todo sigue igual en Pine Creek. Clarissa se casó con ese agente inmobiliario de Maplewood. El colegio ha recibido una subvención para una nueva biblioteca. Ah, sí. Hizo una pausa dramática. ¿Sabes quién ha vuelto al pueblo? ¿Quién? Seb. Mabel se sintió extrañamente tranquila al mencionar el nombre de su exmarido. Ni dolor, ni resentimiento, solo una leve curiosidad. ¿Cómo está? No muy bien. Tallulah dio un sorbo a su vino. Después de lo de la parroquia y la pérdida del trabajo, se las había arreglado a duras penas con trabajos esporádicos en ciudades vecinas. Ahora ha vuelto y trabaja como asesor para una pequeña compañía de seguros llamada Jenkins, ya sabes, la que está en las afueras de la ciudad. Lo vi el otro día, demacrado, envejecido. ¿Y Priscila?, preguntó Mabel. Desapareció en cuanto quedó claro que no había nada que atrapar, resopló Tallulah. Eunice se enteró de que está liada con un agente inmobiliario de Atlanta. Mabel asintió. La historia se repetía. Tal como Eunice había supuesto, Priscila no estaba interesada en un hombre sin perspectivas ni dinero. ¿Sin remordimientos?, preguntó Tallulah de repente, mirando a su amiga con atención. ¿Arrepentirse de qué? De cómo habían salido las cosas. Del divorcio, de tener que empezar de nuevo. Mabel pensó un momento. 2 años atrás, su mundo se había derrumbado en una noche. La traición de Seb, la humillación pública, el divorcio, había parecido el fin de todo. Pero después, una lenta y gradual recuperación. El apoyo de los amigos, especialmente Tallulah y Eunice. Una herencia inesperada de la tía Myrtle. La decisión de empezar una nueva vida en Lakeview, de abrir la librería con la que siempre había soñado. No, respondió finalmente, sin remordimientos. Fue una experiencia dolorosa, pero me llevó a donde tenía que estar. Hablas como Ben, sonrió Tallulah. Por cierto, ¿cómo os va a los dos? Mabel sonrió, sintiendo un ligero rubor. Bien. Él no precipita las cosas, respeta mis límites. Es un enfoque razonable, asintió Tallulah. Pero no tardes demasiado. Los hombres como Ben no son fáciles de encontrar. Después de cenar, dieron un paseo por el paseo del lago. La noche era cálida y el aire olía a jazmín y a hierba recién cortada. «Sabes», dijo Tallulah mirando la puesta de sol, «estaba tan orgullosa de ti aquella mañana cuando todo se reveló. No te derrumbaste, no le rogaste a Seb que volviera, no te ahogaste en la autocompasión». «He tenido mis momentos de debilidad», admitió Mabel, «pero no en público. De eso se trata». Tallulah le apretó la mano. «Mantuviste tu dignidad y encontraste la fuerza para seguir adelante». A la mañana siguiente, Mabel se despertó con una llamada telefónica. Era Eunice. «Perdona por llamar tan temprano». La voz de su prima sonaba emocionada. «No te vas a creer quién se presentó ayer en la puerta de mi despacho». «¿Quién?» «Seb. Ha venido a pedir consejo legal. Quiere demandar a Edna Prescott por despido improcedente. ¿Te lo imaginas? Después de 2 años. ¿Y qué le has dicho?», preguntó Mabel encendiendo la cafetera. «Que su caso era inútil, por supuesto», resopló Eunice, «y que mi agenda estaba ocupada desde hacía meses. Pero lo extraño es que preguntara por ti». Mabel se quedó helada. «¿Cómo eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas?», hizo una pausa Eunice. «No entré en detalles, solo dije que te iba bien. Parecía perdido, Mabel». Dijo que había cometido el mayor error de su vida. Mabel suspiró, mirando por la ventana hacia la ciudad que se despertaba. «Es demasiado tarde para ese tipo de realización, ¿no crees?» «Sin duda», asintió Eunice. «Pero pensé que debía saberlo, por si decide buscar un encuentro». «Gracias por el aviso». Mabel dio un sorbo a su café recién hecho. «Pero no creo que lo haga. Seb siempre ha sido demasiado orgulloso». Después de su conversación con Eunice, Mabel sintió una extraña inquietud.
No miedo a un posible encuentro con su exmarido, sino más bien ansiedad por él. A pesar de la traición, no le deseaba ningún mal a Seb. Le había dado su merecido, pero la idea de su soledad y su pérdida la hacía compadecerse. No más. Por la tarde, paseando con Ben por la orilla del lago, le habló de la llamada de Eunice. «¿Qué te parece la posibilidad de volver a verle?», preguntó Ben, sin ocultar su preocupación. «Tranquila», respondió Mabel con sinceridad. «Es un capítulo cerrado de mi vida». Ben asintió, y su mano encontró suavemente la palma de la de ella. «Eres una mujer increíble, Mabel Lamkin». Se detuvieron en un pequeño embarcadero, contemplando la tranquila superficie del lago. «¿Sabes?», dijo Ben de repente, «no quiero precipitar las cosas, pero quiero que sepas que aprecio lo que hay entre nosotros». Mabel lo miró. El hombre de confianza y amable que nunca presionaba, nunca exigía, simplemente estaba ahí para ella cuando lo necesitaba. «Yo también», le apretó la mano con más fuerza. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, Mabel revisó los libros recién llegados, ordenándolos en las estanterías. Su teléfono vibró en el bolsillo, un número desconocido. Contestó con un poco de desconcierto. «¿Hola? ¿Mabel? Soy yo, Seb». Se quedó paralizada con un ejemplar de Jane Eyre en la mano. La voz de su exmarido sonaba diferente, rota, insegura. «Seb», intentó hablar con calma. «Eunice me ha dicho que preguntabas por mí». «Sí, yo», tartamudeó. «Siento molestarte. Solo quería oír tu voz, asegurarme de que estabas bien». «Estoy bien», contestó Mabel. «Tengo una nueva vida, Seb». Hubo una pausa. «Me alegro», dijo al fin. «Te mereces ser feliz, y solo quería disculparme. Por todo». Mabel sintió que algo en su interior se soltaba, el último hilo que la ataba al pasado. «Acepto tus disculpas», dijo en voz baja, «y espero que tú también encuentres tu camino». «No lo creo», sonrió Seb con amargura. «Lo he perdido todo, mi trabajo, mi reputación, mi hogar. A ti». «Deberías mudarte», sugirió Mabel con suavidad. «Un nuevo comienzo, en algún lugar donde no te conozcan». «Quizá tengas razón», dijo tras una pausa. «Adiós, Mabel, y gracias por contestar». La llamada terminó, y Mabel se quedó mirando el teléfono que tenía en la mano durante unos minutos más. Extrañamente, la conversación con Seb no le había producido dolor, sino una liberación final. La culminación. Puso Jane Eyre en la estantería, recordando la famosa cita: «Soy una persona independiente con una voluntad independiente». Con cuánta exactitud reflejaba su condición actual. El día llegaba a su fin. Mabel salió a la terraza de su tienda, mirando hacia el lago donde se reflejaban las primeras estrellas. Mañana sería un nuevo día, con un club de lectura para niños por la mañana, un almuerzo con Ben y planes para el futuro. No sabía exactamente qué le depararía ese futuro, pero estaba dispuesta a abrazarlo con el corazón abierto, porque ahora lo sabía con certeza. Incluso cuando parece que lo has perdido todo, puede ser el principio de algo mejor. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Ben. «Encontré una primera edición de Jane Eyre en una librería de segunda mano en Asheville. La guardé para ti. Buenas noches, preciosa Mabel». Ella sonrió y contestó: «Estoy deseando verlo. Buenas noches, Ben». La vida continuaba y era hermosa en su imprevisibilidad.